¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los conflictos a nivel global con otro notable invitado, Rafael Araya Masri, periodista y analista internacional directamente desde Buenos Aires. Rafael Araya Masri, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto saludarte. Gracias por la invitación. El gusto también es nuestro, Rafael. Estamos viendo a nivel global tensión, a nivel global conflictos. Empecemos, digamos, por el tema del Medio Oriente. ¿Qué es lo que estás detectando como tendencias que hemos visto que se ha aumentado la violencia en los últimos días? Mira, yo quiero referir a las manifestaciones del miembro del gabinete de guerra de Israel, Yair Lapid, que dijo de manera muy certera: el mayor peligro para la existencia del Estado de Israel es Benjamín Netanyahu, con todas sus letras. Y yo creo que esto encierra una verdad muy grande, porque el gran responsable de lo que está aconteciendo hoy al nivel de la violencia, al nivel del ojo por ojo, al nivel de violar la Convención de Viena y atacar una representación diplomática iraní en Damasco, muestra a las claras que la intencionalidad del primer ministro israelí está orientada a la prevalencia de la guerra, a la prevalencia del conflicto como la única forma de sobrevivir políticamente en tanto primer ministro del Estado de Israel. Creo que esta espiral que hemos visto puede tener consecuencias imprevisibles en la medida que también, además de los Estados Unidos y las potencias europeas, pueda involucrar y arrastrar a China y a Rusia a una conflagración o a una disputa de infinitamente mayores proporciones de lo que estamos viendo en estos días, Jorge. Creo que el peligro está en el aire. Creo que si los países que tienen que dictar línea de alguna manera o aconsejar o intervenir para que esto no siga escalando, van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para impedir, digamos, que el Oriente Medio se transforme en una bola de fuego imposible de apagar. Y dentro, si el tema es entonces Benjamín Netanyahu, dentro de Israel, ¿alguien lo puede parar? Bueno, existe por un lado toda la iniciativa de los familiares de los rehenes de Hamas, pero estamos viendo en una cantidad cada vez más creciente que las manifestaciones pidiendo la renuncia de Netanyahu comienzan a colmar más y más las calles de Tel Aviv. Esto no, de ninguna manera tiene que ver con detener la guerra en Gaza, porque en general la mayor parte de la sociedad israelí está de acuerdo con la operación militar en la Franja de Gaza y, entre comillas, terminar con Hamas. Entonces, pero es una cuestión de política interna que comenzó cuando Netanyahu quiso modificar toda la estructura judicial del Estado de Israel y ha tenido la más grande de las oposiciones al nivel de las organizaciones de la sociedad civil israelí. Es decir, es un problema insoluble. Además, si le agregamos el condimento de que los jueces están esperando que esto termine para llamar a declarar a Netanyahu por los juicios que tiene abiertos a causa de la corrupción de su gobierno, va a estar muy cerca y si no, ante la inminencia incluso de ir a la cárcel por estos actos de corrupción, Jorge. ¿Cómo tú ves que está reaccionando, digamos, los vecinos? Estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de el vecindario. ¿Cómo lo estás analizando en cuanto a la manera que se viene comportando? Yo creo que en ese plano, Jorge, cada país tiene una política exterior, digamos, que no puede englobar al mundo árabe en general. Cuando la gente dice, ¿por qué el mundo árabe no reacciona contra Israel, no se une del lado de los palestinos para terminar este conflicto, para intervenir? La gente se olvida muchas veces de que el mundo árabe es como América Latina, es decir, no es una asociación homogénea, porque acá tendríamos un elemento impensable, como por ejemplo
que se unieran en una acción común Javier Milei con el presidente Nicolás Maduro o Javier Milei con el presidente Daniel Ortega. Es decir, hay muchos gobiernos que están en las antípodas del pensamiento general y que no van a actuar de ninguna manera como aliados, por más que la causa palestina, en mayor o menor medida dentro de esos propios países árabes, juegue un rol y juegue entre las prioridades, algunas más urgentes, otras menos urgentes, como hemos visto, sobre todo en los estados que han normalizado sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Así que no podemos ver o pensar en una acción homogénea. Jordania dijo que ellos defendían la invasión de su espacio aéreo, aunque en realidad también le estaban de paso dando una ayuda al Estado de Israel, que aclaremos una cosa, Jorge, sin la ayuda de Jordania, de Francia, de los Estados Unidos y de otros países de la región, hubiera sido infinitamente más complicado para el Estado de Israel haber logrado detener de manera efectiva el ataque que la República Islámica de Irán lanzó contra territorio israelí. Son varios los analistas que cuando ven esto a nivel global, a nivel mundial, dicen en realidad aquí Estados Unidos está enfrentando sus claramente identificados enemigos y dicen la guerra en Ucrania con Rusia en realidad es simplemente un elemento, pero detrás de eso está la guerra contra China. Y al mismo tiempo dicen el tema de Israel, en realidad la guerra de Estados Unidos es contra Irán. ¿Qué dices tú? Mira, yo creo que en estos momentos de la historia, cada potencia o cada poder influyente en cualquiera de las regiones del planeta tiene sus combatientes proxy, Jorge. Es decir, instituciones, movimientos, fuerzas militares o paramilitares que actúan de acuerdo a los intereses que les imponen, digamos, desde otros lugares o que se asocian en otros lugares, como el caso de Hezbollah, que tiene una sintonía fina muy, perdón por la redundancia, afinada con la República Islámica de Irán. Hablamos de los movimientos del Hezbollah de Irak, de la misma manera que Ucrania es un combatiente próximo de proxy de los Estados Unidos en Europa, como un proyecto que viene de largo aliento de avanzar hacia las fronteras con Rusia para rodearlo, para poder extorsionarlo, digamos, frenar su avance y evitar que se transforme nuevamente en una superpotencia, teniendo en claro que el objetivo estratégico de los Estados Unidos, más que Rusia, es China, que sigue actuando independientemente, que hace valer su peso en el concierto de las naciones y que es un actor global de primer orden que incluso ha sobrepasado a los Estados Unidos de Norteamérica en lo que es su desarrollo, su economía y en su carácter comercial en a nivel planetario. Ahora, el hecho de que Irán haya justamente reaccionado ante esos ataques israelíes, ¿esto será una anécdota o qué puedes leer tú entre líneas? Si hay algo para leer entre líneas que pueda ser lo que se puede esperar. Yo creo que Israel colocó a Irán en una situación que hizo inevitable esta represalia de Irán. Es decir, cuando el prestigio de un país es puesto a prueba de esta manera, luego de años en que los servicios de inteligencia israelí han penetrado en la República Islámica de Irán para hacer atentados, para eliminar a su cuerpo de científicos, sobre todo los físicos nucleares, que han sido asesinados en las calles con coches bomba o ametrallados en la calle de Teherán por agentes israelíes. Yo creo que también de alguna manera esto es una gota que colma un vaso y que las circunstancias hacen forzar a Irán a una respuesta de carácter militar en contra del Estado de Israel, porque el ataque a las oficinas consulares y a la residencia del embajador de Irán en la República Árabe Siria
también conforman una violación flagrante de los acuerdos de Viena sobre la inmunidad de las legaciones diplomáticas que tienen el carácter de entidades extraterritoriales, es decir, Israel atacó territorio iraní en Damasco. Entonces, eso ha llevado, vuelvo al punto inicial, Jorge, ha llevado a Benjamín Netanyahu a tal vez a darle el gusto en pretender expandir esta guerra para obligar a los grandes actores aliados de ello, como los Estados Unidos y las potencias de la OTAN, a ponerse de su lado y con esto garantizar la permanencia del primer ministro israelí en su cargo. Es así de perverso, lamentablemente. Bueno, justamente la versión que vende Benjamín Netanyahu desde el 7 de octubre ha sido: todo lo que ha sucedido es responsabilidad de Hamás. Es decir, acá hubo un ataque terrorista en donde han muerto unos 1.200 civiles israelíes y por tanto nosotros tenemos que salir a limpiar la casa. Y de alguna forma lo vamos a hacer para terminar con Hamás, y si mueren civiles es responsabilidad de Hamás que se escuda detrás de ellos. Es decir, acá esto no pasaría si Hamás en realidad no utilizara a la población civil como escudos. Entonces nosotros no tenemos nada que arrepentirnos y por tanto vayan y reclámenle a Hamás. ¿Tú piensas que ese argumento funciona dónde? ¿Dentro de Israel? ¿En el mundo entero? ¿Ha cambiado luego de más de 35.000 civiles palestinos muertos, entre ellos mujeres y niños, la mayoría, y entonces utilizar el hambre como un instrumento de guerra? Yo creo que es muy importante entender lo que Israel califica como terrorismo, Jorge, y el concepto de terrorismo que normalmente es utilizado por los poderes fácticos, por las grandes potencias, como una herramienta para calificar a todo aquello que se les opone. Me permitiría recordar que la primera vez que se utiliza la idea de terrorismo y la calificación de terrorismo es el generalato inglés durante la guerra de la independencia norteamericana. Mira qué paradoja. Porque combatían contra patriotas norteamericanos que no llevaban uniforme. Entonces, esta manipulación de la idea de terrorismo es muy mañosa, es muy retorcida y obviamente sirve a los intereses de las potencias hegemónicas que lo han utilizado indiscriminadamente durante mucho tiempo. Yo me permito recordar que los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en la Argentina en contra de los responsables de la represión y de los 30.000 desaparecidos de la Argentina fue por terrorismo de Estado. Entonces, cuando el aparato estatal de un país está dirigido a reprimir la disidencia, a reprimir y a asesinar a quienes se oponen a los dictámenes de un gobierno, digamos, se cae en ese ejemplo. El terrorismo de Estado, por consiguiente, se transforma en una cuestión infinitamente peor que la actuación de un grupo aislado. Rafael, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rafael Araya Masri, analista internacional, directamente desde Buenos Aires. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Rafael Araya Masri, directamente desde Buenos Aires. Rafael, periodista y analista internacional. Hablábamos del Medio Oriente y mencionamos en algún momento sobre el tema de las tensiones a nivel mundial. Decíamos el conflicto de Ucrania con Rusia. Cuando tú vives en Occidente o bajo
la influencia de los medios hegemónicos de Occidente. La versión es que Rusia es el malo de la película, que puede invadir toda Europa, que en realidad es Rusia la que ataca porque está invadiendo en definitiva un país que está a muy pocos kilómetros del resto de Europa, y para esta versión de los medios hegemónicos de Europa o de Occidente, esto empezó en febrero del año pasado. La película empieza en esa toma. En realidad la película empieza en esa toma o, Rafael, esto empezó antes. Eh, lo que acontece en Ucrania hoy, digamos, la operación de guerra limitada, que la operación militar especial que inicia Rusia en Ucrania, no es la causa de lo que acontece hoy, es la consecuencia de un proceso que comenzó en 2014, cuando la famosa revolución del Maidán, eh, impulsada por los Estados Unidos. Yo no me olvido, Jorge, que la ex subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, repartía caramelos y pastelitos a los manifestantes en la plaza del Maidán en Kiev, digamos, felicitándolos por la victoria de derrocar a un presidente constitucional, de promover un golpe de Estado a un gobierno democráticamente elegido. Esto habla del doble o triple estándar que los Estados Unidos impone al resto del mundo, donde incluso tiene el descaro de lanzar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Entonces, llegamos a un nivel de cinismo en la política exterior donde todo vale. Llegamos a un punto en que las masacres, el incendio del sindicato en Odessa, que significa el asesinato de más de 100 jóvenes sindicalistas en Ucrania, los bombardeos en el Donbass y toda una situación de guerra impuesta por el gobierno central de Ucrania contra dos provincias ucranianas que se negaron a aceptar los dictados que imponía este poder fáctico en Ucrania, nacido de un golpe de Estado, transformaron esto realmente en un peligro existencial para una población que cultural, idiomática e ideológicamente está infinitamente más cerca de Rusia por una cuestión de identidad nacional que de los dictámenes de Occidente sobre el gobierno central ucraniano. Hablabas precisamente de la industria militar europea y pudimos ver que en días recientes el presidente de Francia, y Francia un país en donde ha hecho historia justamente por su sensibilidad, por su preocupación al respecto a los derechos del hombre y del ciudadano, de los derechos humanos, abogando la paz, abogando en la conciliación. Y de pronto sale el presidente francés Emmanuel Macron visitando una fábrica de pólvora que alimenta un tipo de armamento, de misiles, y eso dice que es necesario para justamente contribuir con su armamento a este conflicto en Kiev. Y dice que en realidad esto permite generar puestos de trabajo porque alimenta la industria de la defensa, entre comillas defensa, o la industria militar. Todo este preámbulo para preguntarte, detrás de este tema, por ejemplo, hablo en este caso del tema, el conflicto entre Ucrania y Rusia, y que involucra a todos los países de la OTAN y todos los países de Europa, más Estados Unidos. ¿Esto es la justificación para, en realidad, mantener viva la economía con la industria de la guerra? Por supuesto que ha sido la gran herramienta de los propios Estados Unidos al abastecer de un armamento de manera generosa, 130.000 millones de dólares en lo que va del comienzo de las hostilidades hasta el día de hoy, y hoy peleando en el Congreso norteamericano por otros 60.000 millones de dólares. Esto ha activado a toda la industria militar norteamericana y nos ha demostrado además que el complejo militar industrial es finalmente uno de los factores de poder independientemente de quién sea el presidente de ese país. Y respecto al presidente Macron, yo creo que de alguna manera con la salida de la ex canciller Angela Merkel de Alemania,
Emmanuel Macron tiene un nivel de desesperación muy grande para intentar ocupar el lugar que dejó vacío la ex canciller Merkel en Alemania, porque obviamente al canciller Scholz no le da el ancho, digamos, para ser la locomotora que solía ser Alemania, encabezando en asociación con Francia, encabezando el desarrollo, encabezando el poder económico y un poder económico precisamente que cada vez se va adelgazando más por las torpezas que le han llevado a cometer antes del conflicto de Ucrania, sin la voladura de ambos gasoductos Stream, el 1 y el 2, el intentar dejar de depender del petróleo ruso cuando ahora lo compran más caro a terceros países que se lo llevan de Rusia. Entonces, hay toda una situación que bordea en el ridículo, pero yo creo que la intención de Macron, más allá de sus declaraciones altisonantes, tiene por función intentar capturar ese liderazgo que perdió Alemania desde el comienzo de las hostilidades. Y saco a tu evaluación sobre un incidente que hemos vivido en nuestra América Latina, una zona que hay consenso, que ha sido declarada por todos los países como zona de paz, pero se da un incidente que es claramente un incidente que para muchos lo han calificado de guerra. Es decir, se da en Ecuador, donde un ejército asalta una residencia diplomática, la Embajada de México, es decir, se trepan a un muro, entran soldados armados hasta los dientes con la excusa de que van a secuestrar adentro de la embajada a un individuo que tiene la ciudadanía ecuatoriana, que fue el ex vicepresidente, no fue Juan de los Palotes, y ya tiene el señor Jorge Glass allí asilo político. Todo eso lo tiran por la borda y hacen un ataque militar, se lo llevan, pero en el proceso de secuestrarlo, lo golpean, lo amenazan, lo maltratan, lo llevan directamente a los golpes. Y esto no tiene precedentes, es decir, si esto no, esta utilización de un acto de guerra no tiene, digamos, consecuencias, ¿por qué no cualquier otro país de América Latina, pero también, ¿por qué no cualquier otro país del mundo decide que él se mete en la embajada de un país que se le antoja y no pasa nada? ¿Lo ves como un acto de guerra? Obviamente, yo decía hace un rato, Jorge, que la extraterritorialidad de las embajadas están regidas por la Convención de Viena sobre inmunidades diplomáticas, y esto es un acto de guerra en tanto y en cuanto pasar el cerco, digamos, la reja de la vereda hacia el interior de la embajada es traspasar una frontera, es violar una frontera. Entonces, yo no creo que el presidente Noboa haya esto hecho sin un guiño de los Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita polarizar más América Latina. Vemos cómo el presidente Milei de la Argentina tiene un proceso, está viviendo, sometiendo al país a un proceso de alineamiento, alienado casi con el Estado de Israel y con los Estados Unidos. Noboa es el otro caso en América Latina. Entonces, llevar las cosas a este punto que ni siquiera, al que ni siquiera se atrevieron a llegar las peores dictaduras del continente, Jorge. Es decir, mientras en Chile las embajadas de México, de Italia, Canadá, estaban llenas con cientos de personas solicitando asilo político, Pinochet jamás se atrevió a cruzar la línea roja que significaba ingresar con fuerzas militares para sacar a esos asilados de ese territorio extranjero en el país. Entonces, creo que esto se transforma en un hecho inédito y yo creo que es la gran oportunidad para que la CELAC, la UNASUR y la OEA, aunque la OEA, digamos, ya ha dejado, como decía el comandante Chávez, el Ministerio de las Colonias, actúen y sancionen a Ecuador, porque esto no puede sentar de manera alguna un precedente que signifique la libertad de acción
para actuar en el mismo sentido en cualquier otro país del continente y del mundo, porque esto es la repetición por otras vías de lo que hizo Israel también en el consulado sirio, en el consulado iraní en Damasco. Ahora déjame ser abogado del diablo y tú sabes que en nuestro Río de la Plata usamos una frase a veces muy común que decimos, tiene razón pero marche preso. Acá estamos hablando de una interpretación de qué fue eso. Estamos hablando de un presidente, el hijo del hombre más rico de Ecuador, de uno de los más jóvenes sin experiencia política, que llega al gobierno, tiene un periodo nada más que de 1 año y medio, que ha utilizado como enemigo a el correísmo, es decir, al movimiento de la Revolución Ciudadana creada por el presidente Rafael Correa. Ahora, en días recientes, se realizó entonces un plebiscito, un referéndum inventado por él, y ante el temor de que el resultado no le fuera bien, no sé si es como tú dices de voluntad propia o con el guiño de alguien más, decide lanzar esto como un alimento para las masas para decir que él va a terminar con el correísmo a cualquier precio. Y te cuento que en días también recientes fue entrevistado por un canal internacional y le preguntaron si no tenía arrepentimiento y dijo cero. Porque en realidad esto de tiene razón pero marche preso, en realidad lo único que él le busca es que le vaya bien en ese referéndum, en ese plebiscito y eventualmente en la próxima elección de febrero del año próximo. Y no le importa respetar, o aparentemente no le importa respetar nada. Es decir, a mí lo que me importa es seguir en el poder, y para seguir en el poder destrozando permanentemente el correísmo, estoy dispuesto a hacer un acto de guerra, estoy dispuesto a meter al ex vicepresidente preso aunque no le corresponde. Es decir, acá, ¿cuál es el límite entonces, Rafael? Tenemos que tener claro, Jorge, siempre que la fascistización de los gobernantes y de parte de las sociedades de nuestros países pasan necesariamente por la visión maniquea y la exaltación de los enemigos, la exaltación del enemigo interno. En Ecuador es el expresidente Correa, en Argentina es el kirchnerismo, que se ha transformado también en el caballito de batalla, por supuesto, digamos, todo lo que pasa hoy fue por culpa de Cristina Kirchner. Entonces, la instalación del enemigo interno le permite cubrirse las espaldas a estos cuasi autoritarios, autócratas, y se permiten, al amparo de ese, aunque sea pequeño respaldo de un grupo fuerte económicamente en las sociedades, hacer lo que se les antoja. Ahora, yo creo que los elementos de la sociedad civil en nuestros países tendrán también algo para decir, porque el atropellamiento y el avasallamiento de libertades que son esenciales, la idea de hacer un plebiscito en Ecuador, que tampoco tiene la certeza el presidente de si le va a saber bien o, si le va a salir bien o no. Rafael Araya Masri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, siempre a disposición, es un placer y te agradezco la invitación.